Ah, estuvimos hablando el domingo anterior sobre cómo los juicios siempre fluyen juntos con el avivamiento. Siempre que los juicios de Dios vienen, también el Señor despierta el espíritu de su pueblo y hay un avivamiento para poder sobrellevar o para poder sobrepasar los juicios de Dios. Pero hay algo que debemos considerar, hermanos, y es que los juicios de Dios vienen por causa de la iglesia. Él envía los juicios primeramente para purificar su iglesia. Y luego que la iglesia es purificada, entonces la iglesia trae los juicios a este mundo. Los juicios que caen al mundo, realmente los juicios que caen hoy en el mundo, afecta a los impíos y realmente son lo que yo le llamo daños colaterales, porque realmente los juicios que Dios va a enviar sobre este mundo todavía no han caído. Algo que vemos por la escritura es que tanto Israel como la iglesia de Dios son el reloj de Dios. El Señor, su propósito, su plan desde el principio es unir de dos pueblos un solo pueblo, de los gentiles y de Israel hacer un solo pueblo, la iglesia, el Israel espiritual. Y todo lo que Dios hace gira alrededor de Cristo en su iglesia. Es exactamente, hermanos, lo que el Señor hizo cuando llamó. Ok, permítanme. ¿Me oyen, hermanos? Sí, hermano. Ok. Sí, hermano. Sí, hermano. Y nosotros sí, hermano. Ok. Bien. Bueno, perfecto. Apaguen ya los. Sí, hermano, le estamos escuchando. Ok, es que alguien me dijo que no. Bien. Bueno, entonces, cuando el Señor llamó a Moisés y le encomendó que fuera a Egipto con un mensaje, dice la Biblia en Éxodo capítulo 4 que cuando Moisés iba en camino, el Señor quiso matarlo. Dios en ese momento lo corrigió porque el mensaje que Dios le había dado a Moisés para llevar a Egipto era que se habían olvidado del pacto de Dios con Abraham. El mensaje para Israel era que ellos se habían olvidado de la circuncisión de sus hijos. No había diferencia entre un judío y un egipcio porque ellos dejaron de circuncidar a sus hijos. Entonces el mensaje que el Señor le dio a Moisés era exactamente ese, que deberían devolver al pacto de Dios con Abraham. De tal manera que cuando salieron de Egipto, lo primero que Moisés hizo fue circuncidar. Entonces, el Señor, estando en esa posada en camino, el Señor lo detuvo. Y lo detuvo y dice que quería matarlo. En otras palabras, le llevó una enfermedad de muerte a Moisés. Y por una razón. Él también se había olvidado de circuncidar a sus hijos. En ese tiempo, su esposa, al ver la situación, él circuncidó a su hijo y de esa manera la vida o la salud de Moisés fue restaurada y él pudo llegar a Egipto. Ahora, cuando él llegó, el Señor le hizo el Señor hizo que Moisés trajera 3 plagas, las primeras 3 plagas. Y esas 3 plagas alcanzaron al pueblo de Dios, a los judíos.
Y esas 3 plagas hicieron que el pueblo de Dios se humillara. Y leemos, si me acompañan, a Éxodo capítulo 8 en el verso 20. Aquí ya va a caer la 4ª plaga. Y dice en el verso 20, Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Verso 22. Y aquel día, dice el Señor, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención o separación entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Ahora, hermanos, el Señor hizo una separación a partir de la 4ª plaga. Esa plaga solo cayó en Egipto, pero la ciudad de Gosén, que era el lugar donde habitaba el pueblo del Señor, fue guardada por la mano. Ahí no llegó la plaga, ni las otras 7 plagas, la 4ª y 6 más, no llegaron al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría si cuando cayó la 4ª plaga, algún judío no estaba en Gosén, sino que se había ido para otra ciudad egipcia? ¿Qué hubiera pasado? Lo más probable es que la plaga lo hubiera alcanzado. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar que Dios había escogido para donde sería guardado su pueblo. Entonces, si el Señor iba a haber una separación entre los egipcios y la ciudad de Gosén, allí esa ciudad no iba a ser tocada por las plagas, porque allí estaba el pueblo de Dios. Pero si a alguien se le ocurría de los judíos, no, yo voy a tal ciudad, y se iba, él hubiera sido alcanzado por la 4ª plaga, la 5ª, la 6ª, la 7ª, etc. Ahora, ojo, y guarden eso en el corazón. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Aquí el Señor escribe a través de Juan lo que va a suceder, lo que va a pasar en el fin. Y dice en el verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras. Las mismas 7 plagas que cayeron en Egipto, pero que fueron, el pueblo del Señor fue guardado, son las mismas 7 plagas que van a caer al fin, en el fin. Y dice que estos 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esas 7 plagas, hermanos, sí van a caer sobre el mundo, porque en esa época el Señor va a tratar con el mundo. Y dice en el capítulo 18, verso 4, hablando de ese tiempo, donde van a caer esas plagas, esos juicios de Dios. Fíjense, juicio de Dios al mundo, directamente. El Señor tratando con el mundo. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo de estar mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas. El Señor envía las 7 plagas a Egipto. El Señor envía las 7 plagas al mundo al final. Pero Él dice, salid de ellas, salid de Egipto. Escóndete en la tierra de Gosén. Aquí dice en el verso 4, salid, pueblo mío. No participéis de los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque si no, las plagas van a alcanzarte. Las plagas del fin, las 7 plagas, como fue en Éxodo, son plagas para el mundo. Pero si no salgo del mundo, las plagas van a caer sobre mí también. Ahora, hermanos, lo que estamos viviendo hoy, porque todavía no ha llegado las 7 plagas, pero lo que estamos viendo hoy son parte de aquellas primeras 3 plagas que cayeron en Egipto y en el pueblo de Dios. Lo que estamos viendo hoy, esta pandemia, es por causa de la iglesia. Hermanos, el Señor está conmoviendo su iglesia. En otras palabras, hoy 2020, hermanos, el problema que Dios tiene no es con el mundo, sino que el problema que Dios tiene hoy y quiere arreglarlo es la iglesia del Señor. En otras palabras, hoy el Señor está tratando con sus hijos. Y qué bueno, hermanos, que la iglesia evangelice. Y me gusta, he visto varios videos en diferentes partes del mundo donde realmente el pueblo de Dios, los hijos de Dios salen y evangelizan, van en las patrullas los policías. En España salen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, salen de los apartamentos. A las plazas. ¿Perdón? No, es la ventana, donde están las ventanas. Los balcones. Los balcones, gracias. Salen a los balcones y empiezan a hablar la palabra, a cantar, y qué lindo. Pero hermanos, a veces la actitud de hoy de los cristianos al evangelizar es casi como diciéndole al mundo, esto que está pasando hoy, esta pandemia, es por causa de ustedes. Este juicio de Dios está cayendo porque ustedes no se arrepienten. Hermanos, no es así. El juicio de Dios que está cayendo hoy es por nosotros. No es por ellos. Es por la iglesia. Ya vimos al final, más adelante, el Señor sí va a derramar toda su ira sobre este mundo. Y entonces, sí, la gente va a volverse al Señor y dice que su gloria va a llenar toda la tierra. Pero muchos también van a endurecer su corazón. Pero hermanos, hoy el Señor no está preocupado por el mundo. Su preocupación principal hoy es la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Vayamos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, y fíjese lo que dice Pedro,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Entonces el juicio de Dios, los juicios de Dios van a comenzar por causa, dice Pedro, por la casa de Dios. Los juicios de Dios van a caer primero por causa de nosotros. Y si nosotros, dice Pedro, con dificultad nos salvamos, ¿qué será cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra, sobre este mundo? Entonces, hermanos, lo primero que debemos estar conscientes, que estos juicios que están cayendo, esta pandemia, no es parte de las plagas que van a venir en el fin y donde la ira de Dios se va a manifestar, no. Estas plagas o esta pandemia que estamos viviendo hoy es por causa de la iglesia, como fueron las primeras 3 plagas en Egipto. Primero, la primera plaga que cayó fue sobre Moisés. Y Moisés se tuvo que enderezar, si no moría. En las primeras 3 plagas de Egipto, el pueblo de Dios, Israel, tuvo que enderezarse, porque si no iba a perecer. Pero cuando se enderezaron, entonces comenzó el juicio sobre Egipto. Ahora, en el tiempo de Habacuc, era la misma situación. Los juicios estaban cayendo y vimos por los pecados del pueblo de Dios. Hay 5 ayes, si no mal recuerdo. Y los vimos uno por uno. ¿Por qué? El juicio de Dios estaba cayendo. Y no en el mundo. Estaba cayendo sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y sí, a veces ese juicio de Dios podría haber alcanzado al mundo, pero era un daño colateral. El Señor no estaba interesado en mandar juicio sobre el mundo, no, sino sobre su pueblo, porque Él quería corregirlo. Vayamos a Habacuc capítulo 2, versículo 1 otra vez. Vayamos a este libro. Porque, hermanos, aquí vemos la actitud que debemos tener como hijos de Dios en medio de los juicios. ¿Y qué es lo que debemos hacer para que el Señor avive su obra en nuestras vidas? Dice Habacuc capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y fíjese, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, o sea, a su clamor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarar en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, ¿qué hizo Habacuc cuando vio que los juicios de Dios iban a llegar? Él dice, sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Lo primero que Habacuc hizo fue ir a su lugar de oración. Él tenía el lugar de oración y él fue a buscar al Señor, no solo para orar un rato, sino que dijo que él esperaría
y continuaría esperando hasta recibir una palabra del Señor. Y hermanos, el primer paso hacia el avivamiento es la intercesión y la actitud de esperar en Dios, estando quietos. Vimos algo de eso el domingo anterior. Como dice el versículo 2, versículo 3, el Señor le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare, aún por un tiempo, pero se va a apresurar. En otras palabras, lo primero que le dice es, Habacuc, los juicios tarde o temprano llegarán. Y dice en el versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Porque hermanos, cuando los juicios de Dios caen, tenemos dos caminos. Podemos tomar una de estas dos opciones. O nos endurecemos y nos amargamos contra Dios cuando los juicios caen. O nos humillamos y suplicamos misericordia. Siempre que los juicios de Dios caen, está esos dos caminos. O nos endurecemos, nos amargamos y decimos, Dios ya no me quiere. Él es un mentiroso. Él no me ha guardado, no me ha cuidado. O nos humillamos y decimos, Señor, es justo que tus juicios caigan sobre mi vida. Señor, perdona mi pecado. Señor, cámbiame. Señor, por favor, no permitas que siga siendo el mismo. Señor, me humillo. Estoy completamente seguro que yo merezco el infierno. Pero si a ti te place por tu gracia, Señor, cambiar mi corazón. Señor, heme aquí. Por favor, perdóname. Las dos actitudes fluyen siempre con los juicios de Dios. El pecado endurece el corazón, hermanos, y nos hace faltos de misericordia. Y decimos, si yo me hundo, tú también. Y nos hay misericordia, diciendo, Señor, perdóname y perdona a los míos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tus hijos. Que hallemos, hermanos, cuando los juicios de Dios caen, como están cayendo hoy, Él espera que nos humillemos y supliquemos misericordia. Y digamos, Señor, cámbiame. Yo sé que tú estás tratando conmigo. Tú quieres que cambie. Muéstrame lo que tú quieres hacer en mí. ¿Qué cosas, qué pecados ocultos hay? Manifiéstamelo, Señor, para poder cambiar por tu gracia. Pero decíamos también, la otra actitud es que el justo por la fe vivirá. Él termina esa frase, esa estrofa, diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Y habíamos compartido hace unos domingos sobre la fe y sobre lo que significa que el justo viva por fe. Pero veamos algo más. Vayamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe
y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Eso era parte de lo que el Señor le había dicho a Habacuc. Pero aquí Pablo, tomando las palabras de Habacuc, él dice que la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y eso es importante, hermanos, porque en medio de los juicios de Dios, lo que necesitamos es fe. Y como dice Pablo, por fe y para fe. La fe viene por el oír, pero para fe es haciendo obras justas, y esto acrecienta nuestra fe. Y quiero que lo veamos. ¿A qué se refiere? El justo por la fe vivirá. Esa vida se manifiesta por fe y para fe. Veamos qué es lo que Pablo quería decir con eso. Santiago capítulo 2, versículo 1. Perdón, versículo 14. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es eso? Por fe y para fe, dice Pablo, que es igual. Vivir por la fe es vivir por fe y para fe. Pero Santiago 2, versículo 14, leemos que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras, por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21, vayamos al versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe viene por el oír? Abraham oyó la voz del Señor que Abraham, ofréceme a tu hijo único. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque él obró. La fe produjo obras. ¿Cuál obra? Bueno, sacrificar a Isaac. Y se cumplió, verso 23, la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es por fe y para fe? La evidencia, hermanos, de nuestra fe son las obras de justicia que hacemos. Entonces,
por fe, y para fe tiene que ver con nuestra actitud, con nuestras acciones, tiene que ver con las obras. La fe siempre va acompañada de obras. Sí, es cierto, nuestra salvación depende de nuestra fe, pero la fe depende de nuestras obras. Por ejemplo, a veces no hemos oído decir, para ser cristianos como él, yo no soy. Para ser cristianos como ese, mejor no soy cristiano. ¿Por qué? Porque no están viendo las obras de la fe que él piensa que tiene o que él promueve. Para que la fe crezca, hermanos, debemos hacer obras de justicia. Nadie va a creer que yo soy un hijo de Dios si yo todavía digo malas palabras. Nadie va a creer en la fe que tengo del Hijo de Dios si soy un gran mentiroso, adúltero, fornicario. Nadie va a creer, porque el justo por la fe vivirá. Mi fe produce obras de justicia. La fe sin obras está muerta. A veces, hermano, pienso que si así como estamos en estos días aprendiendo a través de las redes sociales, que pasan videos, audios, artículos, etcétera, etcétera, sobre el coronavirus y cómo no contagiarnos. Si así estudiáramos la palabra y buscáramos al Señor, creo que sería de mayor provecho y viviríamos sin miedo. Hoy es un bombardeo tan grande sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, sobre cómo debemos lavarnos las manos, y está bien, pero es un bombardeo tan grande y que todo lo vemos, que hermanos, vivimos con miedo cada día. Les soy sincero, últimamente, yo ya ni veo ni videos, ni artículos, ni nada que tiene que ver con el COVID-19. Ya. Es lo mismo repetir, vez tras vez repitiéndolo. Y yo he visto que la gente que pasa pendiente del COVID-19 es gente que vive con miedo. Cambiemos los papeles. Veamos audios, videos, leamos la Biblia de la palabra y va a ver que no va a vivir, el miedo se le va a quitar y va a vivir confiando en el Señor. Hoy es en lo personal. Recibo tantas cosas del coronavirus que ya me empaché, ya me empalagué. Pero hermanos, lo que yo quiero hoy es empaparme del Señor. Lo que yo quiero es buscar al Señor. Y yo sé, hermanos, que entre más busque al Señor, nunca me voy a empalagar, nunca me voy a empachar, sino que entre más lo busco, más va a acrecentar en nosotros un fuego ardiente de buscar al Señor, de estar en su presencia. Entonces, vivir por fe es tener fe, pero para fe, con obras. Quiero que veamos un caso más
de qué es vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 27. Hechos capítulo 11, versículo 27. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Si leemos los versículos antes, nos damos cuenta del gran avivamiento y despertar espiritual que había en Antioquía, en esa iglesia. Y dice el verso 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, versículo 29, fíjese, primero el profeta le dice, viene una gran hambre a Jerusalén y a toda la tierra habitada. Y dice el verso 20, cuando ellos oyeron eso, los creyentes de Antioquía, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué sucedió? La fe, acuérdense que la iglesia de Antioquía era la primera, era la iglesia, por primera vez se les había llamado cristianos. Ellos profesaban la fe en Cristo. Y lo próximo que vemos es las obras de justicia, las obras de fe que produce la fe, por fe y para fe. Lo próximo, después que mientras estaba el despertar espiritual, ellos oyen que viene una hambruna, viene una sequía, y lo primero que dicen es, recojamos una ofrenda para los hermanos allá en Judea. Y dice, lo cual en efecto lo hicieron. Eso, obras de justicia, producto de su fe. Ellos no oraron diciendo, Señor, provéele a los hermanos en Jerusalén lo necesario, que no les falte nada, líbralos de la sequía. Y ya, Dios los bendiga. No, no, no. Ellos pusieron en marcha su fe. Ellos obraron recogiendo ofrendas para los hermanos, como acabamos de leer. Y como acabamos de leer en Santiago también. Y fíjese, en ese mismo momento, Bernabé y Saulo salieron para todas las iglesias, para recoger ofrendas, para el pueblo de Dios allá en Judea, porque venía hambre hacia toda la tierra habitable. Y dice en 2 Corintios 8, versículo 1, porque es el mismo contexto, hermanos. Aquí se refiere a lo que acabamos de leer allá en Antioquía, con los hermanos. Y dice aquí Pablo a los corintios, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque aquí Pablo ya les había dicho lo que estaba por venir a los hermanos en Judea. Viene hambre. Y dice, Pablo está tan sorprendido cuando él les dijo lo que venía, juicio que venía para Judea, que ellos, la iglesia de Macedonia, esa iglesia de Macedonia estaba compuesta por la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea. 3 iglesias locales. Filipos, Tesalónica y Berea. Y dice que Pablo dice, os hacemos saber la gracia de Dios en estos hermanos. Versículo 12. Que en grande prueba de tribulación, la iglesia de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, ellos estaban en gran tribulación.
Y dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Se acuerdan? Que decíamos de que estaba compuesto un avivamiento, justicia, paz y gozo. Porque el reino de los cielos de justicia, paz y gozo. Y estos hermanos de Macedonia estaban atribulados, pero tenían abundancia de gozo. Y su profunda pobreza, porque eran pobres. Era una iglesia rica, era una iglesia pobre. Pero dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Porque hermanos, para dar, no necesito ser rico. ¿Se acuerdan de la viuda que cuando se acercó al alfolí, al lugar donde se depositaban las ofrendas, dio 2 moneditas blancas? Y dice que él, esta anciana, dijo el Señor, dio más que todos. Esas 2 moneditas eran centavos, pero era todo lo que esta anciana tenía. Y aquí, la iglesia de Macedonia, en su profunda pobreza y en grande tribulación, dice que abundaron en gozo y en generosidad. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que os exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también entre vosotros, acabe esta obra de gracia entre vosotros. Por tanto, versículo 7, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Qué tremendo, hermanos. Qué desafío para la iglesia de hoy. Una iglesia en tribulación, una iglesia en gran pobreza, no dicen gran, en una profunda pobreza, pero abundaban en gozo y en generosidad. Hermanos, ellos eran tan pobres que tuvieron que rogarle a Pablo para que les concediera el privilegio de ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Esas son obras de justicia, producto de la fe. Hermanos, estamos a un tiro de piedra, como se dice, o a un paso de entrar a una recesión económica. Una recesión económica como nunca antes. Ahorita estamos bajo la pandemia del COVID-19, pero pasando esa viene otra y quizás peor. Será la crisis económica. Una recesión que solo Dios sabe cómo va a ser. Sí, va a haber mucho desempleo. Ya hoy mismo, ya están despidiendo a una gran cantidad de gente. Estados Unidos se sorprendió en las primeras semanas del COVID-19. Ellos dijeron a todos aquellos que necesitan dinero, que no están trabajando, como lo hizo aquí el gobierno también. El gobierno dijo, les vamos a dar $300. Allá son $1,200, si no me equivoco. Pero hermanos, nunca esperaron que la gente que necesitaba estaba sin empleo en las primeras 2 semanas. Eran más de 10 millones de estadounidenses. Espérense, vamos a ver qué pasa en 2 semanas más. Mucho desempleo.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? Aquí en El Salvador, y cómo va a estar en Canadá, cómo va a ser en Estados Unidos, cómo va a ser en Chile, bueno, en todos los países. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Pues hermanos, lo primero que vamos a hacer es orar por todos los desempleados y por todos los que tienen necesidad y por todos aquellos que están en gran aprieto. Pero eso no va a ser suficiente. Eso no va a ser suficiente. Tenemos que hacer obras de justicia. Esa va a ser la prueba para la iglesia. El mundo, olvídense, el mundo no va a dar nada. Si se murió, se murió. Es lo que está pasando hoy en los hospitales. Ellos deciden, este vive, este se muere, este ya nos quitó aire, que se vaya. No. ¿Qué vamos a hacer los hijos de Dios cuando veamos a los otros hermanos en necesidad? Ojalá seamos como la iglesia de Antioquía y como la iglesia de Macedonia. Vamos a tener que manifestar nuestra fe, hermanos, ayudando, ofrendando al hermano necesitado. Por muchos años, cuando se trata de ofrendar, no hablemos de diezmar, no. Cuando hablamos de ofrendar, por alguna razón, por alguna causa, siempre hay hermanos que dicen, ay hermano, si usted supiera, es que a mí no me alcanza, mire, justito salgo con los gastos, mire, pero es que justo para la comida. Y uno del pastor dice, sí hermano, no se preocupe, no hay problema, no estamos obligándolo a dar. Pero quiero que vean, vayamos un momentito a Mateo capítulo 25, versículo 29. Mateo 25, 29. Aquí en el contexto de la parábola de las minas, hablando del dinero. Dice Mateo 25, 29, dice el Señor, porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Fíjense. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, porque nunca le alcanza, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, fíjense, este principio del reino es totalmente diferente al principio del reino terrenal. El reino terrenal dice, al que tiene se le quita para darle al que no tiene. Ese es el principio de este mundo. Al que tiene le quitamos para darle al que no tiene. El principio del reino de Dios es, al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, porque nunca le alcanza, porque siempre vive apretado, porque no tiene ni 5, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por mentiroso. Por mentiroso. Hermanos, el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, decía Pablo. Oh, hermanos. Hoy veremos quién realmente está en serio con Dios. En estos tiempos que vienen, va a manifestarse los hijos de Dios. Que el Señor nos ayude. Pero sigamos con Habacuc. Vayamos a Habacuc capítulo 3, versículo 1. Porque no todo termina ahí. Así que vayamos y leamos. Cuando el Señor le dijo que los juicios caerían
leímos que Habacuc se fue a su lugar de oración para oír una palabra, para oír algo de Dios. Y él empieza en ese lugar de oración. Y dice el capítulo 1, oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Los juicios, vienen juicios a Habacuc. Y temí. Y temí. Cuando los juicios de Dios vienen, debemos temer, hermanos. Yo recuerdo hace como, no sé, 30 años quizás. Para el tiempo aquí en El Salvador teníamos una guerra civil. Y en ese tiempo tenía que ir al oriente del país a predicar, a San Miguel, a un departamento del oriente del país que se llama San Miguel, y luego a La Unión. Estábamos estableciendo 2 iglesias. Bueno, no estábamos, pero realmente quien iba era yo. Y no podíamos ir por tierra, ni por carro, ni nada, porque estaban los guerrilleros y ellos lo detenían, y si había un fuego cruzado no podía pasar. Así que por meses viajamos en avión, avioncitos de 1 o 2 motores hacia San Miguel, y de ahí nos íbamos sábado en la mañana, al mediodía, y regresábamos el domingo al mediodía. Pero un día, viniendo de San Miguel para San Salvador, cuando estábamos como a 10 minutos de llegar al aeropuerto, hermanos, delante de mí vi una densa y negra nube, grandísima. Esa nube cubría todo el horizonte. Yo podía ver todo negro. Parecía que esa tormenta iba a traer ranas, sapos y de todo. Cuando yo la vi me afligí, porque dije, Señor, y vamos a pasar por esa nube. Y nosotros en este avioncito. Dios mío. Cuando vi esa densa nube negra, me dio miedo. Y Habacuc tenía miedo cuando él lograba ver los juicios de Dios que venían sobre la tierra. Y dice, y lo que sucedió, hermanos, empecé a orar, Señor, que lleguemos al aeropuerto antes que la lluvia, antes que esa tormenta caiga. Y cuando de repente vi la pista de avión, dije yo, gracias, Señor. Aterrizamos y la tormenta no caía. Así que rápido bajamos del avión y me fui. Ya en tierra se vino la tormenta, pero no era como estar en el aire. Ahora aquí, cuando Habacuc oyó lo que el Señor iba a traer sobre su pueblo, dice que temió. Y entonces hubo un clamor en el corazón de Habacuc que dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque él sabía que si el Señor no los visitaba en ese tiempo, no iban a poder pasar la tormenta. No iban a poder pasar en medio de los juicios de Dios. Así que su clamor era, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira,
Acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. Y hermanos, esa debe ser nuestra actitud en medio de los juicios de Dios, y esa debe ser nuestra actitud hoy. Primero, estar reposados, quietos, en nuestro lugar de oración, en nuestro aposento, quietos, pero clamando al Señor. Señor, despierta nuestro espíritu, que volvamos al primer amor. Señor, ten misericordia para no ser alcanzado por tus juicios y que tu ira sea contenida. Hoy es tiempo de encerrarnos, hermanos. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de orar. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo sé, hermanos, hace como, no sé, varios meses, 6, 7 o más meses que tenemos de estar orando a las 9 de la noche todos los días. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando el Señor puso eso en nuestro corazón, nunca pensé en una pandemia que estaba a la puerta. Nunca vi esa nube negra y densa en el horizonte. Hoy podemos verla, hermanos. Hoy ya entramos en esa nube. Y yo sé que era de Dios. Y debemos seguir noche a noche orando. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Como dije, las 9 de la noche aquí en El Salvador, son las 11 de la noche en Canadá, pero ellos pueden hacerlo a las 7 hora nuestra, 9 de ellos, y pueden orar por lo menos un minuto orando, diciéndole, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos que vivimos. Dice el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1, vayamos por favor. Esto es en la versión de las Américas. Y lo acabamos de leer en la versión 60 también, pero dice Habacuc 2:1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Aquí Habacuc, él sabe que los juicios que vienen son por causa de su pueblo. Los juicios que vienen son provocados por la desobediencia de sus hijos. Esos juicios que vienen son provocados por el pecado que había en él. Y esto que estamos viviendo, como dije, no son los juicios que el Señor va a mandar al final hacia el mundo, no. Esto es para nosotros. Es un trato con la iglesia. Lo que estamos viviendo hoy es debido a la desobediencia de la iglesia. Habacuc, cuando fue al lugar de oración, dice, estaré en mi puesto de guardia, velando, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Él sabía que el Señor lo iba a regañar. Él sabía que el Señor lo iba a reprender. Él sabía que el Señor lo iba a exhortar. Él sabía que el Señor le iba a decir, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Habacuc esperaba que el Señor le comenzara mostrándole su pecado. Porque, hermanos, el avivamiento, el despertar espiritual que viene, comienza primero quitando los estorbos que impiden el avivamiento. Comenzando primeramente en nuestro corazón. Hay cosas, hermanos, en nosotros que el Señor quiere cambiar. El problema
es que no puede cambiarlas porque nosotros las ignoramos. Es lo que la Biblia habla, pecados ocultos. Pecados que Él ve, pero yo no los veo. Y para que haya un cambio necesito que el Señor me reprenda. Que el Señor me muestre cuál es lo que debo cambiar. Eso era lo que David hacía, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Leamos Salmo 139, versículo 1. Miren lo que David decía. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cuántos saben que el Señor nos conoce? Él nos examina, hermanos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que hay en el corazón. Como dijo el apóstol, Dios no puede ser burlado. Nosotros sí podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él nos examina y nos conoce. Versículo 2, David decía, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él no solo conoce lo que pensamos, Él entiende lo que estamos pensando. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Tú no puedes ser engañado, Señor. No he dicho la palabra y tú ya la sabes. No la he pensado y tú ya conoces mis pensamientos y sabes cuál es la intención de lo que estoy pensando. En base a eso, que Él sabe todo y no hay nada oculto, sino que estamos desnudados delante de Él, hermanos. Dice en el versículo 19, el mismo Salmo 139. Dice David, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Y es un hecho. Cuando las plagas caigan, muchos van a morir impíos, como murieron en Egipto por las 7 plagas que el Señor envió. Pero dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Cuál es el problema de Israel en Egipto, dijimos? La circuncisión. No había separación en la iglesia con Egipto. Vivían iguales, no había diferencia entre ellos. Entonces el Señor tuvo que enviar juicios para que hubiera separación. Y aquí David dice, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios. Él se apartó, él se dio cuenta que no podía vivir como los otros gentiles, no podía vivir como los impíos, tenía que haber en su corazón una separación. Y dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, versículo 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Hermanos, ¿podemos decir nosotros eso? Como David decía, los tengo por enemigos, los aborrezco por completo. O decimos,
como esa doctrina muy común hoy, que Dios ama al pecador. No, hermanos, Dios no ama al pecador. Los aborrece. Y David decía, yo los aborrezco también y son mis enemigos porque son enemigos tuyos, Señor. ¿Acaso tú no los vas a hacer morir? ¿Acaso tú no los harás morir? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Decía Pablo. Quizás eso el Señor quiere hoy tratar con nuestra vida, que haya una separación. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus confidentes? Cada uno responda. Ojalá no sean los impíos. Verso 23. Ahora, David ora como Habacuc oró en capítulo 2, verso 1. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, examina mi corazón. Mira mis pensamientos. Y aparta de mí el corazón perverso, Señor. Muéstrame esos pecados ocultos. Esos pecados de los cuales no me he podido arrepentir porque los ignoro. Señor, ¿cuál es el siguiente paso en mi vida? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué pecado quieres tratar hoy conmigo, Señor? Así que, hermanos, el avivamiento siempre comenzará en nosotros, limpiándonos y dándonos vida y avivándonos. Pensemos en esto, hermanos. El mundo no será visitado por el Señor sin antes haber el Señor visitado a su iglesia. Lo repito, el mundo no será visitado por el Señor sin antes haber el Señor visitado a su iglesia. Y ven, traigo en memoria, hermanos. Recuerdo hace unos años, un hermano de otro país, no voy a decir qué país, pero él vino a El Salvador porque su hijo estaba comprometiéndose con una joven de la iglesia. En eso, este padre le dijo al hijo, si se casan, se van a quedar viviendo aquí en El Salvador. Y especialmente van a congregarse en la iglesia de ella. O sea, en la iglesia nuestra. Y el hijo se le quedó viendo y le dijo a su padre, ¿o acaso quieres llevarla a nuestra iglesia sabiendo todos los problemas que hay allí? Para mí fue un golpe al hígado, hermanos. Si los mismos cristianos no quieren congregarse ya en sus iglesias debido al pecado que ven, ¿creen que el Señor va a traer a inconversos, convirtiéndolos, trayendo almas nuevas y llevarlas a las iglesias, cuando ni los mismos cristianos quieren congregarse en ese lugar? ¿No creen que necesitamos un cambio, hermanos? ¿No creen que necesitamos que el Señor
prosiga haciendo su obra en nosotros, o ya nos sentimos con alas y decimos solo esperando el rapto, que el Señor venga y nos vamos con el Señor. Eso es lo que nos falta. No, hermanos, estamos lejos. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si pudiéramos vernos como el Señor nos ve, caeríamos arrepentidos, suplicando misericordia. Señor, muéstrame en qué estoy fallando hoy. Señor, cámbiame, porque necesito un avivamiento en mí. Necesito volver al primer amor, Señor. Y hay algo que en mí lo está deteniendo, obstruyendo. Quítalo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Aquí encontramos a Isaías en el verso 1 y dice que el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con otros 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjese, en ese momento Isaías se dio cuenta de su pecado oculto. Cuando él vio la gloria de Dios, cuando él estaba en su presencia, el Señor le manifestó qué era lo que estaba estorbando para el mover del Espíritu de Dios en su vida. Entonces, dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Allí, hermanos, cuando él vio la gloria de Dios ahí en su presencia, él se dio cuenta que había algo en su vida que estaba obstruyendo el mover de Dios. Y dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow. Isaías fue libre, hermanos. Isaías pudo vencer esa área en su vida por la gracia de Dios, pero fue estando en su presencia. Y cuando él fue limpiado de ese estorbo, cuando su pecado fue quitado, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo, heme aquí. Estoy listo, Señor. Estoy listo. Envíame a mí. Éxodo 4. El Señor quiso matar a Moisés por su pecado. Y ahí el Señor lo restituyó cuando se dio cuenta que no había circuncidado a su hijo. Y entonces le dijo, ahora sí, Moisés, ve a Egipto.
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Qué glorioso, hermanos. Qué bendición. Pero antes de ese momento, Isaías no era consciente de cuán inmundo eran sus labios, porque no había visto al Señor en ese nivel de gloria. Que el Señor nos ayude. Cantares capítulo 2, versículo 15. Porque, hermanos, a veces lo que el Señor quiere cambiar en nosotros son cosas pequeñas. No son pecados grandes, pero son estorbos en nosotros. Como alguien dijo, no hay pecado grande ni chiquito. No, no, no. Pecado es pecado. Pero hay pecados que son frutos de la carne y hay pecados que son frutos de otro espíritu. Cuando un pecado no es tratado, entonces un espíritu viene y toma control de ese pecado. Es como el alcoholismo. Alguien dice, no, voy a tomar mi copa, licor, pero es social. Yo tomo licor, pero socialmente. No hay problema, lo puedo controlar. Pero a la medida que el tiempo pasa, si el Señor no trata ese pecado en mí, un espíritu viene. Y saben lo que sucede, me vuelvo alcohólico. Y entonces ya no es un pecado producto de la carne, sino que es un pecado producto de un espíritu inmundo. Y ya no voy a salir de eso, menos que el Señor haga un milagro. Entonces, Cantares capítulo 2, verso 15 dice, cazadnos las zorras, no las grandes, sino las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, floreciendo. A veces, hermanos, no son ni pecados lo que están estorbando el mover del Señor, sino que son, no sé si decir, son tonteras, pequeñas cosas, cosas que leemos, cosas que oímos, cosas que vemos. Recuerdo una época en mi vida que estaba buscando al Señor y le decía, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque esa ha sido mi oración por años. Y en eso el Señor me dijo, no debes de seguir leyendo los periódicos. Ya no debes leer los periódicos. Y sí, era un vicio. Yo leía 2, 3 periódicos todos los días. Pero eso estaba estorbando que el Señor pudiera seguir obrando en mi vida. Así que fue un tiempo como de ayuno. Y hermanos, dejé de leer los periódicos. Y los encuentros con el Señor fueron más intensos día a día. Como digo, las pequeñas zorras, cositas pequeñas. Recuerdo otra vez, hace como 40 años. Ya estoy viejito, hermanos. Nunca pensé que iba a decir eso. Me gusta decir hace 10 años, 5 años, pero 40 años. Uy. Pero recuerdo, hace unos 40 años, un domingo como hoy, me levanté para ir a la iglesia. Me cambié, desayuné, y cuando estaba por salir para la iglesia, el Señor me detuvo y habló a mi corazón. Y me dijo, no quiero que vayas a la iglesia hoy, sino que quiero que entres a tu cuarto, lo ordenes y lo limpies. Y yo, ¿cómo? Que no vaya a la iglesia por quedarme ordenando y cuidando mi cuarto, mi dormitorio.
Y ese me dijo, sí, sí, no vayas, quédate aquí. Y hermanos, su voz fue tan clara en ese momento que yo sabía que era el Señor, no había duda. Así que tuve que desvestirme, cambiarme de ropa, ya no fui a la iglesia y empecé a ordenar mi cuarto y empecé a limpiarlo, cosita por cosita. Ahí es toda la basura. Esto es aquí. Y a limpiarlo, cosita por cosita. Y a la medida que el día avanzaba, tenía paz en mi corazón y había gozo. Y no me costaba hacerlo, lo hacía pero con tanta alegría, con tanta paz. Que hermanos, ordené y limpié mi cuarto. Terminé a las 6 de la tarde de hacerlo, 6:30. Y cuando terminé, dije, qué bonito mi cuarto, qué bonito me quedó. Y en eso le dije, Señor, no entiendo por qué me detuviste hoy y quisiste que hiciera esto. En eso el Señor me habló y me dijo, hoy el mundo celebra el Domingo de Ramos. Un día como hoy, hace 40 años más o menos. Dijo, hoy el mundo celebra Domingo Ramos. Fue la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Y me fui a los evangelios a ver qué había pasado ese domingo. Y ese domingo lo que el Señor hizo cuando entró a Jerusalén fue que entró al templo y echó fuera a los cambistas y limpió el templo y dijo, mi casa, casa de oración será llamada. En ese preciso momento que leí eso, hermanos, el Señor me dijo, yo estoy limpiando mi templo en tu vida. Yo voy a limpiarlo y haré de ti una casa de oración. En ese momento, mi corazón se quebró. En ese momento empecé a llorar y a decirle, Señor, qué bueno eres. No entendía al principio, al comienzo, no sabía por qué tenía que hacerlo, ni me acordaba que era Domingo de Ramos. Pero ahora, Señor, te doy gracias, porque tú eres bueno. Y saben que cuando estaba preparando este mensaje, me di cuenta que también era Domingo de Ramos. Y el mensaje es que el Señor quiere limpiarnos. El mensaje es que Él quiere hacer de nosotros una casa de oración. Que es tiempo de buscar al Señor. Que es tiempo de ponernos en serio con Él. Porque sus juicios han llegado. Hermanos, hoy es tiempo de ponernos en serio con Dios. A veces son cosas pequeñas, cosas insignificantes. A veces sí son cosas grandes también. A veces el Señor quiere tratar con problemas matrimoniales, problemas familiares, porque ahí hay un estorbo, hay cosas en el matrimonio, en la familia, que no están correctas y Él quiere enderezarlas. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3, hermanos, versículo 5, pasaje muy conocido, pero aquí el Señor nos muestra uno de los problemas que Él quiere tratar en los matrimonios, comenzando por la esposa. Comenzando por la esposa.
Dice en el verso 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Pero ¿cómo esperaban en Dios? Estando sujetas a sus maridos. Dice el verso 6, así obedeció Sara a Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo obedeció Sara a Abraham? Esperando en Dios, pero sujeta a su marido. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Lo respetaba. Había respeto de la mujer hacia el marido. Y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Fíjese lo que dice al final. Y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si están sujetas a los maridos. Y dice, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Algo que he visto por años es que una mujer, oigan hermanas, que no se somete a su marido, es una mujer que vive insegura y llena de temores. Y ahí lo dice. Una mujer que no se somete a su marido es una mujer que vive insegura y llena de temores. Y el Señor, hermanos, no va a visitar a una mujer que no tenga sosiego, que no esté reposada, que no tenga paz en su corazón. Porque una mujer que no tiene sosiego, una mujer que vive allí, vive llena de temores, aún del coronavirus, es una mujer que de seguro nunca o no vive, es una mujer que no vive sujeta a su marido. A veces es el problema que Dios quiere tratar. Y dice el verso 4 del mismo 1 Pedro 3:4, fíjense. Sino que sea el interno, con el adorno incorruptible, hablando de la mujer y su vestimenta, de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque también así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo era el carácter de Sara? ¿Cómo es el carácter de una mujer que vive sujeta a su marido? Dice, es una mujer con un espíritu tierno y sereno. Es una mujer que transmite amor y paz. Amor y paz. Es una mujer que cuando al solo verla produce paz, tranquilidad, sosiego. Una mujer que es tierna. Esa gracia solo proviene de una mujer sujeta a su marido. Y si no se sujeta a su marido, va a ser una mujer de carácter duro. Y como leíamos, que no va a tener sosiego, que vive insegura y llena de miedo, llena de temor. Quizás ese es el problema de algunas hermanas hoy. Quizás ese es el problema que el Señor quiere tratar en su matrimonio. Pero ¿qué del esposo? Aquí mismo en el capítulo 3, versículo 7. Sé que ustedes han leído también esos versos muchas veces. Y dice, y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres,
fíjense, vivan de manera comprensiva. Comprendan a sus mujeres. Aguántenlas. ¿Por qué? Porque son como un vaso más frágil. Trátenlas con cariño. Vivan de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Ellas son hijas de Dios, debemos de darles su lugar, no maltratarlas, no faltarles al respeto, mucho menos golpearlas. Hoy como abunda eso. No solo las golpean, las matan los maridos. No. Sean comprensivos. Traten a sus esposas con cariño. Aguántenlas, pobrecitas. Son vasos frágiles. Denle el honor como a coherederas de la gracia de la vida. Son hijas de Dios. Por lo menos eso espero de sus esposas, que sean hijas de Dios. Y dice al final, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si tratamos mal a nuestra esposa, nuestras oraciones no valen. Son estorbadas. Dios nos las oye. Hermano, Dios no oye tu oración debido a cómo maltratas a tu mujer. Es hora de decirle, Señor, cámbiame. Dame un corazón comprensivo hacia mi esposa, que le dé el honor como hija de Dios. Si tratamos mal a nuestra esposa, hermanos, terminaremos tratando también mal a nuestros hijos. Si tratamos mal a nuestra esposa, terminaremos tratando también mal a nuestros hijos. Si una mujer le falta el respeto a su marido, terminará faltándole también el respeto a sus hijos. Necesitamos ser cambiados, hermanos. Señor, cámbiame. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra en mi corazón. Por lo tanto, debemos entender, hermanos, que nuestra relación como pareja va a afectar la relación con nuestros hijos, para bien o para mal. Para bien o para mal. Hijos que odian a sus padres porque siempre vieron cómo sus padres maltrataban a sus mujeres, a sus madres. Hijos que odian y no respetan y no aman a su mamá porque vieron cómo la madre también nunca se sujetó al marido. Siempre hacía lo que quería y siempre había un ambiente en la casa de temor, de miedo, de regaño, de gritos, de todo. Porque, hermanos, el ambiente del hogar depende mucho del carácter de la mujer. Si la mujer es tierna y apacible, el ambiente del hogar será así. Pero si la mujer no tiene sosiego, es una mujer que y con miedo a todo.
así va a ser. Y va a criar hijos temerosos. Hijos que van a decir, yo lejos de mi mamá. Hermanos, ¿por qué en otras culturas, en otros países, los hijos a los 18 años ya quieren salir de sus casas? Pregúntense. Se van a dar cuenta. Porque es imposible vivir con esos papás. Porque es imposible vivir en esa casa. Yo, jóvenes de la iglesia, en un momento dado me han dicho, yo cuando tenga los 18 años me voy. Ya no aguanto a mis papás. Y no porque sean puros o justos, sino porque han visto tanto maltrato, tanta pelea. Y dicen, no, yo ya me quiero ir. Yo me quiero ir a los 18, miren, me voy. Por eso en otros lugares a los 18 los hijos salen. Y los papás felices. Ah, los 18, bueno hijo, ya tienes 18 años, va. ¡Qué error! Los hijos deben de salir de la casa cuando se casan. No antes. Sea hombre o sea mujer. Y si salen, que sea por cuestiones de trabajo o por X razones, pero nunca porque no pueden estar en su casa viviendo, porque no aguantan a sus papás. Oh, pero qué lindo cuando en un hogar hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego. Los hijos están ahí felices. Ni quieren casarse. Es otro error, tampoco, ¿eh? No vayamos. Pero, ¿cómo es tu casa, hermano? ¿Qué ambiente hay en tu hogar? El Señor quiere cambiarlo. El Señor quiere que tu hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y Él lo dice en Deuteronomio. Pero a veces el hogar es un pedacito de infierno en la tierra. Y los hijos vuelan temprano. Por eso, Malaquías capítulo 4, verso 5, si quieren vayamos. El Señor dice en el verso 5, y voy a leer la versión, no la Reina Valera, sino las Américas. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, sus juicios. Día grande y terrible. ¿Por qué va a enviar el espíritu de Elías? Era el mismo espíritu que tenía Juan el Bautista. Dice el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El Señor quiere también ordenar la relación de padres e hijos, porque a veces la relación de padre a hijo, hijo a padre, es tan seca, que a veces hasta se olvidan que existen los viejitos, y los viejitos se olvidan que tienen hijos, se acuerdan más de los nietos que de los hijos, aman más a los nietos que a los hijos. Pero el Señor, hermanos, Él quiere cambiar esa relación también. Hermanos, no podemos ir a la iglesia y esperar que Dios se mueva si estamos en una mala relación con nuestro cónyuge o con nuestros hijos.
No puedo decir que estoy caminando con el Señor si no estoy caminando en armonía con mi cónyuge. Eso hay que solucionarlo ya. Si el avivamiento no está en nuestra casa, tampoco estará en la iglesia, porque la iglesia está formada por hogares, está formada por familias. Y Él no va a visitar la iglesia sin antes haber visitado los hogares. Porque la iglesia son los hogares. Hermanos, Dios está poniéndose en serio con nosotros hoy. Ya nos está enviando el primer aviso. La pregunta es si estamos sabedores que es el primer aviso. La pregunta es si nosotros nos estamos también poniendo en serio con el Señor. Él ya lo empezó. Él dijo, ya basta. Voy en serio con ustedes. ¿Y nosotros? Hijos del diablo, por culpa de ustedes, los juicios de Dios caen. Arrepiéntanse. No, no es el mundo. Somos nosotros. Él está esperando que nosotros nos pongamos en serio con Él. Oh, hermanos, que el Señor haga su obra en nosotros. Yo sé que ya es un poco tarde. Perdónenme los hermanos de Canadá. Ya son las 2 de la tarde y no han almorzado. Pero ya aguanten un poquito. Los de México también aguanten un poquito. Y si hay alguien de otro lugar, aguántenos todavía. Pero quiero terminar. Sí, vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 16. Aquí Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Esta carta fue escrita ya por el año 60 o 61 después de Cristo. Pablo le escribió estando preso en Roma. ¿Saben quién gobernaba en ese tiempo en Roma? Nerón, ni más ni menos, Nerón. Uno de los hombres más pervertidos que ha existido en toda la historia del hombre. Sin embargo, cuando escribió esta epístola, estando preso, bajo el gobierno de Nerón, dice en el versículo 16, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Saben qué hubiera escrito yo en epístola a los Efesios? Hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros, pero por favor, oren por mí, porque estoy preso. Y estoy bajo las manos de Nerón, ese hombre sanguinario. Oren por favor por mí, para que el Señor me libre, para que el Señor tenga piedad de mí y este hombre no me mate. Ni siquiera lo menciona. Miren la oración de Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Pablo está preso, encadenado quizás bajo Nerón, pero él no le daba cuidado a eso. Su carga era que los hermanos de Éfeso, el Señor les diera un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. A él no le preocupaba estar preso. Era parte de la vida. Su carga era que en los hermanos, en las iglesias, hubiera un despertar espiritual. Capítulo 14, versículo 14 del capítulo 3. Él hace otra oración por la iglesia de Éfeso. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Por esta causa doblo mis rodillas. Para que no sean tocados por Nerón. No, nada que ver. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Etcétera, etcétera. Hermanos, les hago una pregunta. Y con esto voy a terminar. ¿Qué estamos orando hoy? ¿Cuál es nuestra oración hoy? ¿Saben cuál es? Señor, que la pandemia no llegue a mí. Señor, líbrame del coronavirus. Líbrame del COVID-19. Estamos orando mal. Estamos orando mal. Pablo tenía a Nerón encima. Uno de los hombres más sanguinarios sobre esta tierra. Pero Pablo no le daba cuidado. Su carga era Cristo, la esperanza de gloria. Señor, manifiesta tu gloria. Señor, bendice a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Tesalónica, a los hebreos, a los hermanos hebreos. Señor, derrama tu espíritu sobre ellos. Señor, que puedan ver las riquezas de tu gloria. Que puedan ver lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Eso era la oración de Pablo. Esa era la oración de los otros apóstoles. Estaban atribulados, pero su oración era esa. ¿Qué estamos orando hoy nosotros? Hermanos, unámonos a la oración de Habacuc. Unámonos a la oración de David. Examíname, oh Dios.
y conoce mis pensamientos y aparta de mí todo camino perverso. Señor, que veamos tu gloria como nunca antes. Que la iglesia tenga un despertar espiritual como nunca antes. Hermanos, que el coronavirus llegue a nosotros no depende de nosotros. Sí, debemos de lavarnos las manos, sí debemos cuidarnos, pero no depende de nosotros. Depende de la voluntad del Señor. Eso tenemos que tenerlo claro. Así que, ¿para qué me voy a preocupar? Sí, debo tomar las medidas necesarias, pero mi carga, mi preocupación debe ser que el Señor me visite y que Él quite de mi corazón cualquier estorbo que esté impidiendo que Él haga su obra, que Él prosiga su obra en mí. Oremos, hermanos. El Señor quiere limpiar su casa. El mundo celebra Domingo de Ramos. Y es cuando el Señor entró a Jerusalén y todos cantaban Hosana. Pero el Domingo de Ramos, yo lo recuerdo, porque fue el día que el Señor limpió el templo. Y Él quiere limpiar su casa en nosotros. Quiere quitar el pecado y todo aquello que estorba su mover en nosotros, en nuestra familia y en la iglesia. Porque el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, haciendo obras de justicia. Oremos, hermanos. Oremos. Inclinen su rostro, por favor. Padre, a ti venimos, Señor,